Luego de una intensa noche de pasión, Kit le cuestiona a Jong-woo cuándo lo atará, y aquello le hace recordar al Omega que años atrás le había dicho una pequeña mentira a su esposo mientras lo hacían, dando a pensar que le gustaba ese tipo de juegos en la cama, solo que ahora se encuentra en un gran problema. Él no tiene experiencia en ello, pero no puede decírselo, y le asegura que a la noche siguiente lo harán de esa manera. Por ello, al día siguiente termina contactando con Dain, quien parece tener esos gustos y lo ayuda a elegir los juguetes que necesitará esa noche. Una vez caída la noche, ambos se encuentran en la cama y es más que obvio que el Omega está nervioso, lo que hace creer a Kit que realmente no quiere hacerlo de esa manera con él, y es comprensivo con su esposo, a quien besa antes de acostarse para dormir juntos. No obstante, Jong-woo no puede conciliar el sueño y se queda dormido hasta muy tarde, no pudiendo ver a su esposo, pero sí a su hijo, quien llega a su cama para que lo mime y coman juntos. Ambos se quedan dormidos, pero cuando el Omega despierta se da cuenta de que ya es de noche, y en las sombras se encuentra el Alfa, quien le cuestiona por qué tenía revistas sobre juguetes debajo de su cama, ya que su hijo estuvo jugando con ellas, aunque felizmente no pudo entender de qué se trataban. Jong-woo está tan avergonzado y se siente tan presionado que termina revelando que lo que dijo hacía años era una mentira, que nunca usó juguetes y que tampoco había estado con un hombre antes que él. Esto parece desconcertar a Kit, pues para él el más bajo siempre fue bueno en la cama y parecía tener experiencia, además de que no puede creer que durante 10 años no lo hizo con un hombre, a lo que Jong-woo le refuta que fue porque el hombre que le gustaba no se fijó en él, y así revela que Kit era ese hombre, que desde hacía mucho lo deseaba. Ambos acaban por darse un beso y pasar una noche de pasión con una carga menos en su corazón. En un flashback, Jong-woo recuerda cómo su alfa era tan distinto cuando solo se trataban profesionalmente. Kit era tan quisquilloso y problemático que solo él quedó en el área de secretaría. Por ello era que hacía horas extras para no decepcionarlo y seguir a su lado, pues creía que algún día su amor por él sería recompensado cuando su jefe al fin volteara a verlo. Incluso en una ocasión donde Kit le pidió obtener un reloj muy exclusivo, él se esforzó de más para complacerlo, solo que cuando le entregó aquel objeto, su jefe actuó extraño y más cortante con él luego de haberse sorprendido por haberlo conseguido. Esto debido a que desde la perspectiva del alfa, Jong-woo consiguió algo que no esperaba. Ver la satisfacción del Omega al cumplir esa tarea lo había aturdido al punto de creer que estaba siendo afectado por sus feromonas, pero cuando descubrió que no era su aroma, se sintió tan expuesto que decidió nunca más darle una tarea imposible de realizar. Luego había sucedido el evento traumático para Jong-woo, que lo hizo casi renunciar, y debido a que inconscientemente estaba aferrado al Omega, decidió hacer cualquier cosa para mantenerlo a su lado, por más que negara que iba a estar con él de manera íntima, pero sabemos bien qué sucedió después. En el presente, en un evento en la casa de los Pittman, Spencer se encuentra perdido, pero Pete, uno de los hijos de Josh y Chase, es muy amable con él y lo ayuda a buscar a su padre, siendo especialmente cercano y mimoso, incluso dándole un pudín porque sabe que le gusta al más pequeño. Mientras están buscando a Kit, se encuentran con Cecile, el hermano de Pete, el cual parece niña, quien a diferencia de él tiene una actitud fuerte y posesiva con Spencer, incluso dándole un beso en los labios y convenciéndolo de que le dé el pudín, a lo que el pequeño accede aunque parece no querer. Para Pete la actitud de su hermano menor es irritante, pero no dice nada, y pronto Kit carga a su hijo para llevarlo con Jong-woo. Debido a que Kit supo cómo a su hijo le faltaba carácter con las niñas, se sintió algo frustrado, pero no pudo reclamarle nada a su esposo. Después de todo, amaba a ambos siendo así. Luego de unos días en las noticias hablan sobre el rumor del divorcio entre Kit y Jong-woo, pues habían visto al Omega con otro hombre, saliendo de una tienda de juguetes, y todo esto lo estaba viendo el alfa, quien se encontraba molesto por la situación, aunque de inmediato habló por teléfono con su esposo, quien le aclaró que no había pasado nada y que lo hablarían durante el almuerzo. Obviamente aquel rumor había surgido por la salida de Jong-woo con Dain a aquella tienda, y por eso lo llamó para ver si estaba bien. Para el moreno todo estaba tranquilo y le pareció divertida la situación. Cuando estaba por salir de casa, Spencer insistió en acompañarlo para ver a su padre, pero debido a lo que hablarían, Jong-woo se negó a llevarlo, y como el menor no quería que lo dejara, corrió a él, tropezando y cayendo por las escaleras, pero siendo abrazado por su madre para que no se lastimara, aunque quedando inconsciente. Cuando despertó, Kit se encontraba a su lado, reclamándole de que no podía arriesgarse de esa manera nunca más, solo que al parecer, Jong-woo había perdido la memoria, incluso su marca había desaparecido, y cuando el doctor del hospital le explicó al alfa la situación, todo parecía un sinsentido. Tendría que simular que estaban en el pasado, como si su hijo no existiera y él aún fuera su jefe, todo hasta que él recuperara su memoria. Al día siguiente fue a enfrentar a su Omega,
quien le hablaba formalmente, y aquello hizo doler el corazón de Kid. No podía creer que de un día para el otro todo su mundo perfecto cambiara. Intentó fingir que seguía siendo su jefe, pero la verdad es que ver el rostro preocupado del Omega, pensando que recién había pasado el ataque que hacía años pasó, le decepcionó. Eso le hizo recordar lo cruel y duro que fue con su esposo desde el inicio, pues estaba molesto que le atrajera tanto y fuera un hombre que incluso no pudiera excusarse con las feromonas, porque el Omega se medicaba y no quería pasar por esos errores de nuevo. No sabía por qué siempre sus gustos perfectos terminaban siendo hombres. Primero el Beta que conoció en la universidad, que apenas recordaba, y luego Jong-woo, que era un Omega, pero al final se había enamorado perdidamente de él. Por esto no podía ocultarle la verdad, y le dijo a su esposo que estaban casados y tenían un hijo juntos. El Omega no podía creer lo que le decía su jefe, por lo que este, ya algo molesto de que desconfiara de él, le dijo que podía preguntarle al doctor, y así lo hizo. La única solución era esperar a que recordara todo. Una vez en casa, Spencer se lanzó a abrazar a Jong-woo, quien estaba conmocionado y por más que viera a su supuesto hijo, seguía sin creer lo que veía, pues Kid era muy atento y dulce con el niño. Su incomodidad siguió hasta la hora de dormir, donde el alfa había intentado besarlo, pero lo rechazó de inmediato porque era extraño para él. Aquello dejó dolido al más alto, pero incluso en esa situación y con solo ver el rostro de su esposo Omega, se había calentado y tuvo que aliviarse por su cuenta, dejándolo solo en la habitación. Al día siguiente, ambos fueron a comprar sus anillos de aniversario y luego a comprar cosas para el más bajo, pero debido a la falta de sus recuerdos, Jong-woo malentendió y pensó que estaban comprando bolsos para las amantes de su esposo, pues se suponía que aunque estuvieran casados, seguro seguía teniendo otras parejas íntimas. Esto enfureció tanto a Kid que sus ojos cambiaron de color. No podía creer que su esposo pensara que él fuera un total desgraciado, pero lo que lo dejó en blanco fue el escuchar que Jong-woo mencionara que eso pasó cuando el alfa besó a la azafata aquella vez. Aquel era un recuerdo posterior al ataque, así que pensó que estaba recordando más, aunque al parecer solo fue un recuerdo aislado y decidió no presionarlo. Kid le contó un poco sobre cómo luego de aquel incidente con la azafata, lo había obligado a estar con él, pero el Omega no parecía molesto con ello, sino impresionado de que lo hiciera con él siendo un hombre. El Alfa le informó que debían seguir comprando cosas porque tendrían una fiesta benéfica pronto, y mencionó que de actividad se jugaría al polo, lo que hizo que Jong-woo se animara, porque así conoció a Kid, cuando este jugaba al polo en la universidad. De esa forma fue que el alfa terminó jugando al polo para poder impresionar a su esposo, quien lo veía totalmente enamorado mientras andaba en caballo. Realmente le recordaba a los viejos tiempos y poco a poco fue calentándose y fantaseando, aunque estuviera en medio del público y con su hijo en brazos. Más tarde, Kid se acercó a ellos para preguntarle si disfrutó del juego, y Jong-woo casi expone que había asistido a la misma universidad que él, donde vio por primera vez un juego así. Felizmente Spencer llamó la atención de su padre y el Omega no tuvo que revelar aquella verdad que aún el alfa no sabía. Mientras esperaba a que Kid se desocupara, Jong-woo caminó por los exteriores hasta que se topó con un alfa dominante, quien intentó acercarse y coquetearle, pero el Omega le mostró su anillo para que se alejara y aunque quiso retirarse, aquel desconocido soltó sus feromonas e hizo que Jong-woo se desplomara, esto debido a que no tenía su marca. Felizmente Kid apareció para cargarlo y reclamarle a aquel sujeto, pero este se defendió con que no tenía una marca y que había reaccionado muy dócil a sus feromonas, lo que hizo sentir culpable a Kid y se retiró con su Omega en brazos. En el auto lo bañó con sus feromonas para tranquilizar al Omega, solo que aquello hizo encender el cuerpo del pelinegro y el alfa intentó controlarlo, pues no podían hacerlo en el auto o no podrían detenerse. Una vez llegaron donde su amigo doctor, este lo estabilizó, aunque todavía estaba débil, lo que hizo enfurecer a Kid. No sabía si aquello sucedió porque no tenía marca, pero Jong-woo respondió que no importaba, porque él debió aceptar todo lo que le quería hacer ese alfa desconocido para no decepcionarlo como aquella vez en la fiesta donde unos alfas intentaron aprovecharse de él. Esto hizo que Kid se arrepintiera por haber dicho palabras tan crueles a su Omega desde mucho antes de lo que él recordaba. Había herido demasiado a su esposo y ahora estaba pagando por todo ello. A solas, el doctor le recomendó al alfa que intentara marcar de nuevo a Jong-woo y que se disculpara por todas aquellas cosas que el Omega estaba recordando y que el más alto había dejado pasar antes. También le recomendó tomar unos inhibidores especiales para alfas dominantes como él, pues así Jong-woo estaría más estable, y le dijo que así era como la mayoría de Omegas vivían, tomando pastillas, y eso hizo recordar a Kid todo el medicamento que su esposo tomó para suprimir su atracción por él, y ahora por eso su cuerpo era tan débil. Su amigo le comentó que probablemente la marca desapareció porque Jong-woo sufrió una mutación, pues antes fue beta y por las feromonas de un desconocido cambió a Omega.
Esta información era nueva para el Alfa, y aquello le molestó, su pareja nunca le comentó ello. En el auto decidió llamar a la hermana de Jong-woo para preguntarle sobre la mutación, y así ella le reveló lo que había pasado en la universidad, aunque no sabía quién era el Alfa, y aquella información hizo recordar a Kid sobre la conversación que tuvo antes con su Omega, sobre el juego de polo, y ahora tenía dudas de a quién realmente amaba el pelinegro. Fue por esta razón que llamó a Emma para que investigara sobre la vida universitaria de su esposo. Al día siguiente, Jong-woo fue dado de alta y Kid fue especialmente atento con él, llevándolo en brazos a la casa, solo que Spencer se les unió, siendo subido a los hombros de su padre para ir los tres juntos al interior. Allí el pequeño se puso triste al ver las escaleras y narró los hechos que sucedieron ahí, lo que dejó sin palabras al Omega, y debido al llanto de su hijo se bajó de los brazos del Alfa para consolarlo. Al día siguiente, cuando el Alfa cambiaba a su hijo para que fuera a jugar con Pete y Cecil, Jong-woo apreció el lado paternal y dulce del más alto, lo que hizo que se calentara y tuvo que tocarse en privado para aliviarse. Al terminar, salió a ver a su familia, pero obviamente Kid había notado lo mucho que se demoró en el cuarto y se lo dijo, avergonzando hacia el pelinegro. Una vez en la casa de Josh, ambos niños fueron atentos con el menor, por ello el Alfa le advirtió a Josh que si alguno de sus hijos tocaba a Spencer, los llevaría al infierno, pues su hijo era ingenuo como Jong-woo y no quería que una basura, como él mismo, terminara al lado de su hijo. Al dejar a Spencer en esa casa, Kid invitó a su Omega a pasar tiempo juntos, solo que este se sintió abrumado y culpable al soltar sus feromonas sin querer, pensando que debía tomar inhibidores, pero el Alfa al notar eso se enojó, porque su salud era mala como para tomar algún medicamento. Sin embargo, Jong-woo nuevamente le recordó cómo en el pasado le ordenó que controlara sus feromonas con medicina, y a ese punto Kid estaba frustrado de que su esposo solo recordara lo malo que fue con él, pero no sus dulces recuerdos juntos. Por ello le prometió pasar tiempo a su lado ese día para que recordara estos últimos. Pasaron parte del día en lugares que antes habían visitado, un restaurante, el lugar donde recibió el primer ataque, y el acuario que era el lugar favorito de Spencer, todo para ver si recordaba algo. Terminaron llegando en la noche a una mansión que Kid tenía pensado regalarle a su esposo. Ahí, bajo el manto nocturno, le explicó que desde la primera vez que lo vio lo deseó, pero el problema era que era hombre, y por eso planeó despedirlo luego de darle la tarea imposible del reloj, solo que lo había conseguido, y en ese momento se enamoró de él. Aquellas palabras hicieron que Jong-woo tuviera recuerdos confusos que le agotaron, y así fue cargado al auto para que pudieran regresar a casa. En el auto, Kid recibió una llamada urgente de Emma, y ambos fueron a la empresa donde tanto el Alfa como su secretaria entraron a una reunión, siendo Emma quien pidió a Jong-woo que tomara una carpeta de su escritorio para que se la diera al secretario de Kid. Pero una vez el Omega revisó el contenido, no entendía por qué su esposo lo investigaría, llegando a la conclusión de que quizá quería el divorcio, debido a su pérdida de memoria, pues incluso no había podido percibir sus feromonas últimamente. Esos pensamientos lo tuvieron cabizbajo hasta llegar a casa, donde Kid, al verlo así, decidió preguntarle si le gustaba a otra persona, y si era aquel hombre por el que gustó del polo. Jong-woo explica que es un Alfa que ni siquiera lo reconoce ahora, y que Kid no conoce, por lo que este pregunta si acaso esa persona es Miller, presionándolo a que confesara si amaba a Grayson. Pero el Omega, ya harto de hasta dónde llegó Kid, lo enfrentó y confesó que siempre fue él, el que lo bañó con sus feromonas en la universidad y que lo transformó en Omega, quien luego de haber notado que era hombre, lo apartó y casi ataca. Por eso tampoco pudo confesarle antes esa historia, porque incluso el Alfa no lo recordaba. Jong-woo se puso a llorar, y por otro lado, el Alfa estaba estupefacto, pero intentó consolarlo y pidió disculpas mientras se culpaba por ser tan tonto como para lastimar sin querer a su amado de esa manera. Sin embargo, la discusión volvió a acalorarse cuando el Omega se apartó de él, y dijo que aceptaba divorciarse siempre que pudiera llevarse a Spencer, renunciando a la pensión alimenticia. Solo que aquellas declaraciones enfurecieron a Kid. No entendía por qué su esposo hablaba de un tema así en ese momento, y aunque el Omega siguió insistiendo con el divorcio, el Alfa se negó. No quería perderlo, ni mucho menos a su hijo. No podía perderlo cuando lo amaba tanto, y le dolió el corazón cuando Jong-woo le confesó que no quería recordar nada de él, porque no quería tener malos recuerdos suyos, solo quería amarlo al máximo sin ellos. Kid aceptó que tampoco quería que recordara los malos momentos y que podía culparlo y odiarlo por todo ello.
Cuando el Omega le preguntó sobre las feromonas, el más alto confesó que era porque tomaba inhibidores para no desestabilizarlo. Una vez aclarado los malentendidos, el Alfa lo confrontó y le preguntó qué sucios pensamientos tenía sobre él, pero al ver que su esposo no respondía, él le confesó lo que fantaseaba para luego escuchar su respuesta y cumplir con toda la imaginación de su amado. Debido a lo ardiente que se veía Jung-woo, el Root de Kid había llegado y lo hicieron hasta que el más bajo terminó inconsciente, siendo ese momento donde el Alfa lo volvió a marcar. A la mañana siguiente, el Omega había despertado ya con todos sus recuerdos, y la marca seguía en él, lo que hizo que su esposo estuviera feliz de tenerlo de vuelta. Incluso después de esa vida, seguirían juntos. Diciembre ya había llegado y toda la casa estaba decorada. Había sido un año demasiado agitado debido a la pérdida de memoria de Jung-woo, pero lo bueno era que nunca dejó de amar a su Alfa. Spencer fue corriendo donde sus padres con 2 invitaciones para la cena de Año Nuevo, una para Cecil y otra para Pete. Pues aunque fueran hermanos, si solo les daba una seguro, se pelearían por ella. Kid terminó por cargar a su esposo e indicarle que estaban bajo un muérdago, lo que hizo reír al más bajo y entendía lo que una vez le dijo el Alfa, que los malos recuerdos debían ser aceptados para tener los buenos, y que ambos eran preciosos, porque eran junto a sus 2 amores. Le confesó su amor al más alto antes de besarlo, deseando tener una feliz Navidad y Año Nuevo al lado de su familia. Únete como miembro del canal y desbloquea beneficios increíbles. Tendrás insignias de fidelidad, emojis exclusivos, menciones especiales y acceso anticipado a nuevos videos. Haz clic en unirme y sé parte de esta comunidad. Gracias por tu apoyo. No dudes en unirte a mi canal de WhatsApp para saber cuando suba videos, tenga anuncios importantes o para participar en encuestas. También sígueme en mis cuentas de Instagram y Twitter para ver contenido extra. No olvides darle me gusta, comentar y compartir este videito si te gustó el resumen. Una mención especial a los miembros del canal: Juan Martín González Herrera, Juaca, Esperanza Solorzano Burillo, Pablo Lozada, Miri84, Norma Sánchez, Jocelyn Galdamés, Celeste Solis, Marely Bolaños, Diana Pérez, María Chipat, El Emperador Michael Kaiser, Lupita Magana, Sofía Elizabeth García Vidales, Nando Ezevita. Muchas gracias por su aporte, ayudan a que el canal siga creciendo. Saluditos a las siguientes personitas por comentar primero: